Vuelvo a ti, Señor, sumérgeme en ese río de tu espíritu, porque quiero estar sumergida en tu presencia. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo que tú has dado para que habitemos en él, porque tú lo preparaste de antemano para esto, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en este hermoso día, dándote a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Voy a entrar de una vez con el tema, ya que es bastante extenso, porque tiene que ver con muchas cosas que vamos a estar tratando para poder entender lo que ocurrió. Y voy a empezar con el libro de... voy a estar mirando el libro de Hechos 2, pero antes de Hechos voy a buscar donde el Señor les habla, también en el libro de Hechos en el capítulo 1, les habla a los discípulos, ya antes de partir, de ascender, le dice así el Señor en el capítulo 1, el versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de haber dicho esas hermosas palabras, ascendió. Y en el capítulo 1, en el verso 4, nos está hablando exactamente el Señor que les dio una orden. Jesús no hubiera ascendido al cielo, su presencia física hubiera limitado la difusión del evangelio, porque únicamente podía estar presente en un lugar a la vez. Después de su ascensión podía estar en todo lugar mediante el Espíritu Santo, quien fue enviado para que Dios estuviera con sus seguidores. Él los consolaría, los guiaría hacia la verdad, les recordaría todas las cosas, todas las palabras que Jesús dijo, les daría las palabras oportunas y los llenaría de poder. El día del Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. Este bautizo se comprende a la luz de su obra total en los cristianos. El Espíritu Santo, su venida, marca el comienzo de la experiencia cristiana. Sin él no podemos ser cristianos, no podemos estar unidos a Cristo, no podemos ser adoptados como sus hijos, no podemos ser parte de su cuerpo. Bueno, queridos, hoy vamos a estar mirando la gloriosa venida del Espíritu Santo. Y quiero contarte, voy a empezar primero contándote. Estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos o los apóstoles, y en total eran 120, porque allí también estaban reunidas las mujeres, estaban reunidos jóvenes. Allí estaban todos unánimes juntos. Fue 50 días después de la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Las primicias se habla en el Levítico con respecto a la resurrección de Cristo. Cuando llegó el día del Pentecostés, o cuando se cumplió, significando que este era el cumplimiento del designio y propósito por el cual esta fiesta fue dada originalmente.
En Pentecostés debía haber una ofrenda del nuevo grano al Señor, y esta debía ser de 2 panes cocidos con levadura. Esta debía representar el principio y el origen de la iglesia. Esta fiesta habla de la venida del Espíritu Santo para el ministerio muy particular, de llamar de este mundo a un pueblo para formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a mirar la escritura en Levíticos 23 para tener un panorama completo de lo que era el Pentecostés, ¿sí? Porque fue el día en que llegó el Espíritu Santo. Tanto judíos como cristianos celebran ese momento, pero con unas diferencias significativas. Según la ley, bueno, aquí miramos en este capítulo de Levíticos 23, fiesta de las semanas o fiesta de las primicias. Dice, estas son las fiestas solemnes. Voy a comenzar primero en el versículo 9, donde habla lo que Dios le dijo a Moisés. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguid su mies y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta es la fiesta de las primicias. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis acepto el día siguiente de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Este es el cordero que la interpretación bíblica, de acuerdo a muchos estudiosos bíblicos, hablan de este cordero como el cordero pascual, nuestro cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Bueno, y aquí da algunas pautas para esta fiesta. Pero lo que se está mirando aquí, y era que ya de antemano Dios estaba previendo que venía un cordero que iba a ser inmolado, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, pero que también después de que ese cordero ascendiera, entonces descendía. Tan pronto el uno ascendía, el otro descendía, y era el Espíritu Santo, la venida de su Santo Espíritu. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Ahí está el Pentecostés. Pentecostés son 50 días. Nos habla que la fiesta de las primicias requería que se presentara a Dios una ofrenda del grano de las primeras colectas o recolectas. Ahora, el pueblo cristiano no hace esta fiesta, la hace el pueblo judío. Pero quiero contarte que en nuestra iglesia nosotros hacemos lo que llamamos fiesta de primicias, porque el Señor, en una revelación que nos dio a nosotros como iglesia, nos mostraba que cuando nosotros hacemos, ya como nosotros como iglesia cristiana, lo hacemos esta fiesta de primicias, estamos amarrando todo el año financieramente, lo estamos entregando al Señor y le estamos diciendo al enemigo, no tocarás nuestras finanzas, no tocarás nuestras cosechas, no tocarás nuestro ganado y todo lo que tenemos. Si hay aquellos que tienen empresa, entonces con esta actitud de la fiesta de primicias estamos diciéndole al enemigo, no tocarás la empresa,
porque es la empresa del Señor, es la empresa del Dios vivo. Le estaremos diciendo con él. Ahora, los israelitas no debían comer de ella hasta que se hubiera presentado esta ofrenda, un día. Hoy en día, Dios aún requiere que nosotros apartemos su porción primero, no lo último. Darle las obras a Dios no es una manera digna de expresar gratitud. ¿Qué es lo que la primera cosecha representa en tu vida? Yo aprendí que la primera cosecha de mi vida, y sobre todo en ese momento que yo estaba trabajando, era mi primer sueldo del mes de enero. Eso lo aprendí por revelación del Espíritu. No había cosecha, yo no estaba cosechando, yo no tenía una finca en donde tener cosechas o ganado o todo eso, pero sí tenía una productividad. Sí hacía algo de lo cual se me pagaba un dinero, hacía un trabajo. De ese trabajo yo ofrendaba cada año y ofrendamos cada año de lo que hacemos durante el trabajo. Bueno, todo esto ofrendamos cada año el sueldo o la quincena del primer mes. Quiero decirte que ese año que yo lo hice, pasaron muchas cosas, pero el enemigo de ahí para adelante no pudo tocar más mis primeros frutos de mi trabajo. No los pudo tocar. Hasta cuando una vez ya me descuidé y no di mi ofrenda, no di mi primicia como 2 años seguidos. Y quiero decirte que de ahí en adelante el enemigo tocó mis finanzas, y te lo estoy dando como un testimonio vivo y real. Y al tocar mis finanzas vino un descenso en las finanzas. Me vas a decir, uy, pero ¿cómo así? Eso no es así, eso no ocurre. Queridos, cuando Dios da una orden, es una orden. Cuando Dios te dice algo, debes cumplirlo. Porque cuando tú no lo cumples, estás fallándole no al mundo, no a una iglesia, no a un pastor, le estás fallando directamente a Dios. Y aquí nos habla la Escritura de una primicia, de algo, de lo primero. Si el Señor Dios de los cielos, el Padre Todopoderoso, nos dio a su Hijo, un Cordero que se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, Él nos dio la primicia, nos dio lo primero, nos dio a su Hijo. Entonces, ¿cómo somos nosotros de egoístas y malagradecidos de no darle a Dios también lo primero? Pero dice que después de esa fiesta, que era un día, se presentaba después, que había que contar 50 días para festejar algo que se llama Pentecostés. Entonces, el Pentecostés significa que era lo que había cumplido el Señor, dándole las tablas de la ley a Moisés y la salida de Egipto. Eso están celebrando en ese momento, celebran los israelitas. La fiesta del Pentecostés, celebrada 50 días después de la Pascua. Para los judíos, Pentecostés significa la celebración de entregarle la ley a Moisés, que Dios le entregó a Moisés en el monte de Sinaí, 50 días después del Éxodo. Miren eso tan tremendo, 50 días después del Éxodo. Para el cristiano es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los 120
dentro de los cuales estaban los apóstoles, que marca el nacimiento de la iglesia. 50 días desde la Pascua hasta el Pentecostés. La celebración del Pentecostés es referida en la Biblia por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Pentecostés se asocia a la fiesta de la semana o fiesta de las mieses, una celebración que tenía 7 semanas, que venía después de las 7 semanas, o sea, la celebración del Pentecostés venía 7 semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto y las cosechas. Entonces miremos, queridos, que todo tiene una correlación, todo va unido, va entrelazado unos con otros. Y miremos, voy a mirar en Deuteronomios, el capítulo 16. Dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En la iglesia cristiana hemos adoptado esta escritura, hemos adoptado esta palabra para decirte: no te presentes delante de Dios con las manos vacías. Para el judío es un mandato. Para nosotros se nos insinúa a venir a la casa del Señor y traer el fruto de nuestro trabajo. Vas a decirme: ay, pero es que el diezmo, eso ya se abolió, eso no era para esta época, eso no es para ahora. Yo estuve preguntándole mucho tiempo al Señor sobre esto, porque he escuchado muchas teologías de muchos teólogos con respecto a esto. Y muchas tienen razón en el sentido de que el diezmo lo hablaba el Señor al pueblo judío, a la nación judía. Pero quiero decirte, el Señor me respondió de esta manera cuando le pregunté. Me dijo: yo fui judío. Yo era judío y cumplí todo. Los discípulos, mis discípulos, eran judíos. La Biblia se escribió por judíos. Fue escrita por hombres judíos. Entonces, ¿qué hay de más o de menos? Cumplir con un precepto. Es para todos, no solo es para el pueblo judío. Una vez que tú y yo somos injertados en la rama que es el pueblo judío, somos insertados por la fe, porque es el pueblo del Señor, también haremos las cosas que el Señor le pidió a su pueblo. También lo haremos. Y nos hemos encontrado haciendo muchas cosas que se hizo en el pueblo judío. Una de ellas, que me puedes decir: no, pero es que eso ya se abolió, eso ya no existe, o esos son los rudimentos. Quiero decirte: cuidado con eso que decimos rudimentos, porque son los primeros pasos de la iglesia, antes de ser iglesia. Ejemplo: el bautismo en agua. Juan decía: yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí bautizará con espíritu y fuego. Eso lo decía Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista venía a bautizar
en un bautizo de arrepentimiento. Y quiero preguntarte, ¿Juan de dónde era? Judío, ¿cierto? Era judío. Y también estaba cumpliendo un precepto que después sería adaptado y adoptado por el pueblo cristiano. Tremendo. Cosas como esas me explicaba el Señor a mí directamente. No lo pregunté a ningún pastor, directamente. Entonces hay cosas que hacemos nosotros que sí pertenecen al pueblo judío, pero lo hacemos por convicción del Espíritu, porque acordémonos que el Espíritu Santo es el que nos enseña toda la verdad. Ahora, me podrías preguntar, ¿celebraremos el Pentecostés? Y yo te diría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estamos celebrando la venida del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, estamos celebrando algo especial que ocurrió exactamente en ese día. Pentecostés, venida del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Hay cosas que, como pueblo cristiano, no las abrazamos, no las hacemos, pero que deberíamos hacerla, porque estamos reconociendo algo maravilloso, algo que ocurrió, y no podemos dejar pasar de largo ese momento, nunca. Porque como leí al principio, para el pueblo cristiano, el Pentecostés es la celebración de la llegada del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Tremendo, ¿cierto? Entonces miren, queridos, que cuando tú te metes con el Señor, Él te va explicando cosas que quizá traen alguna reforma en tu vida y cambia muchos conceptos, muchos chips que tenemos, viejos, desgastados ya de tantos años. Entonces sí. Y esta escritura, cuando Juan le dice en Lucas, voy a leértelo, en el capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan, ¿cuál Juan? El Bautista, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará la era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Quién estaba hablando? Juan el Bautista. Y como dije antes, ¿de dónde era? ¿Y por qué celebramos el bautismo? Para el creyente. Nosotros no celebramos bautismo a niños. Los presentamos como dice la Escritura. Entonces, ¿por qué presentamos los niños en la Escritura? En la vida cristiana. Porque estamos adoptando lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, viviendo tal y como Él vivió y haciendo lo que Él hizo, ¿cierto? Él no fue bautizado, fue presentado, pero después se apareció con Juan el Bautista, que era su primo, y fue bautizado. Y nosotros como iglesia lo adoptamos. Entonces, ¿cuál es el lío de los diezmos? No veo ahí ninguna complicación, queridos, porque ahora ha salido una doctrina que está diciendo que los diezmos son solo de los judíos y no tienen nada que ver con el pueblo cristiano. Y yo digo, sí tiene todo que ver. Tiene todo que ver, porque si seguimos las Escrituras, en las Escrituras nos habla
lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Que porque era para el pueblo cristiano y entonces no es para el pueblo creyente. Quiero decirte que los apóstoles no vivieron del aire. No, ni el Señor Jesucristo cuando vivió sobre la faz de la tierra, tampoco. Ellos tenían una economía. Es más, se nos habla de esa economía cuando nos dicen que Judas se robaba los diezmos o se robaba de los diezmos, lo cual nos indica que recogían diezmos. Nos indica que recogían ofrenda de personas que sembraban en el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a las Escrituras y escudriñemos. Mejor dicho, vamos a la mejor persona que tenemos para enseñarnos, al Espíritu Santo. Tú puedes escuchar cualquier cosa, pero pregúntale a Él si lo que esa persona está diciendo es cierto o no. Es más, pregúntale si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. No nos podemos comer el plato de lentejas así, entero. No, queridos. Debemos escudriñar las Escrituras porque la palabra misma nos dice, porque a vosotros os parece que está la vida eterna. Y todo esto es un compendio de nuestra vida eterna. Todo esto. Es como cuando a ti te sirven un plato que tiene muchas cosas. Un plato donde hay diversas carnes. De pronto hay un arroz especial, unas ensaladas especiales. Y te está servido en tu plato. Y tú vas a hacer a un lado esas cosas porque sencillamente no te gustan. Simplemente por el protocolo, por tener agradecimiento a la persona, a las manos que hicieron ese plato, tú te vas a comer ese plato. Agradecido en tu corazón de quien preparó ese manjar, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no? De lo que el Señor nos ha servido en la mesa. Y es todo esto. Todo esto. Nos aferramos al Salmo 23 para mirar esa parte. Aunque ese no es el tema, pero no, vamos a meternos un poquito ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién lo escribió? Un judío, ¿cierto? Un judío. Y nosotros vivimos de acuerdo a ese salmo y a muchos otros salmos. Entonces, ¿aplicamos una parte y otra no? Esa es mi pregunta. ¿En qué estamos? ¿En qué preceptos vivimos? ¿Acogemos unos y los otros los desechamos? No, queridos. O es todo o es nada, así es sencillo. Con Dios es todo o es nada. Y por eso yo sí creo que deberíamos festejar la venida del Espíritu Santo, tal como en Navidad festejamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Si hacemos remembranza del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿por qué no hacemos remembranza de la venida del Espíritu Santo? O también hacemos remembranza o recordatorio en la época de Semana Santa y festejamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Si hacemos todo eso, ¿por qué no festejamos esa gloriosa venida del Santo Espíritu de Dios?
hasta ahí dejo esa parte para que pensemos. Es para pensar simplemente, meditar y preguntarle al Señor. Porque me parece que todo lo que oímos en predicaciones, todo lo que leemos, debemos preguntárselo al Espíritu Santo, porque en la palabra escrito está que Él nos enseñará todas las cosas. Y es cierto. En el verso 16, el bautismo con agua que Juan hacía simboliza el lavamiento de los pecados. Este bautismo acompañaba su mensaje de arrepentimiento y reforma. Había una reforma. Se bautizaban. El bautismo con fuego que Jesús haría le daría a una persona el poder por cumplir la voluntad de Dios. Ese sería el bautismo con el Espíritu Santo. Porque allí dice, y recibiréis poder. Ya lo leímos en Hechos 1. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibieron el poder los apóstoles? El día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Y es que antes no tenían poder. Sí lo tenían a través de que Cristo les impartía. Les daba de su unción, ¿cierto? Les daba de su unción. Pero Él ya iba a ascender. Y venía otro mayor, otro de la misma naturaleza del Señor Jesucristo, de su misma esencia, que vendría a reemplazarlo para que Él pudiera estar en todas las naciones de la tierra al mismo tiempo. Y en todos los corazones al mismo tiempo. Y enseñar a toda persona que le pida al mismo tiempo. Tremendo. Es que, queridos, la venida del Espíritu Santo es gloriosa. Gloriosa, y te cuento que yo estoy descubriendo lo gloriosa que fue la venida del Espíritu Santo. No porque no lo haya leído hace muchos años, y cuando vino sobre mi vida fue algo maravilloso. Pero cuando ya tú entras a estudiar esto a profundidad, mucho más profundamente, porque yo estudié en el seminario y estudié esta parte. Pero muchas veces tú vas a la universidad y estudias muchos temas y lo estudias porque es parte de lo que tienes que hacer, y en nosotros era parte de la teología que estábamos recibiendo en el seminario teológico. Pero cuando tú escudriñas a profundidad con el mayor de los maestros, que es el Espíritu Santo, ahí tus ojos se te abren y caen muchas vendas. Muchas vendas. Porque lo que creíste durante algún tiempo se transforma en una creencia vivida, poderosa, especial, majestuosa, gloriosa. La venida de Él, del Santo Espíritu de Dios sobre la tierra, fue tan poderosa que no pasó desapercibida aquí en la tierra. No pasó desapercibida. Y más en el Pentecostés. ¿Qué pasó en ese momento? Estaban todos juntos, unánimes. ¿En qué? En búsqueda profunda del Señor. ¿Y será que el Señor no va a venir a cumplir una palabra, a cumplir algo, una promesa que se te ha dado a ti y a mí cuando lo buscamos intensamente? Meditemos en eso. Él va a venir a cumplir una promesa. Y esta era una promesa que el Señor Jesucristo les había dado a los discípulos y a todos sus seguidores de ese entonces, en ese momento. Y después de eso nos da pruebas indubitables de su aparición sobre la tierra y del poder que derramó en cada uno de los apóstoles.
un poder glorioso hasta el día de hoy, queridos. Eso no fue el día del Pentecostés, porque muchas personas también dicen que la venida del Espíritu Santo fue solamente para ese tiempo y para ese día específicamente cuando se derramó su presencia en los apóstoles y en los 120. Y que de ahí ya no había nada más, o sea, ya el Espíritu Santo dejó de funcionar. Muchas personas creen eso. Están equivocados, queridos, porque Él llena vez tras vez. Es más, preguntémonos esto: ¿cuántas veces en el día el Espíritu Santo, en cada día de los nuestros hoy, está llenando a una persona? ¿A cuántas personas está dando su impartición el Espíritu Santo? ¿A cuántas? Cada día de este año que pasó 2023, pensemos en eso. ¿A cuántas personas llenó el Espíritu Santo? ¿A cuántas personas les vertió su enseñanza? ¿A cuántas personas dirigió? ¿A cuántas personas sanó? ¿A cuántas personas libertó el Espíritu Santo? No nos hemos hecho esa pregunta, nunca. Y debemos hacérnosla, porque así, por Dios, se nos va a abrir nuestro entendimiento, que es una persona importantísima, así como fue la venida del Señor Jesucristo, alguien tan importante. Pero es que la venida del Espíritu Santo viene para reforzar lo que había ocurrido durante los 33 años de vida del Señor Jesucristo, y para llevar a todo hombre sobre la faz de la tierra a la verdad. Ya que la persona no lo quiere recibir, es problema de él, no es de Dios, porque el Señor sí ha dado su impartición a todo ser humano. Les ha hablado, les ha tratado de convencer, o les ha traído convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que puede hacer eso. Después de que el Señor Jesucristo predicó en muchos lugares y hablaba y muchos se convencían, Él estando en carne, ¿cuánto más estando en espíritu? ¿Cuánto más estando el Espíritu de Él sobre la faz de la tierra? ¿Cuánto más? Bueno, queridos, esta es apenas la introducción de este glorioso tema, la venida del Espíritu Santo. Pensemos en todo lo que hemos meditado el día de hoy, en estas escrituras. Pensemos en el Pentecostés. Pensemos en el bautismo en agua y en el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pensemos en todo eso. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres verdaderamente el único que nos enseña y nos guía a toda la verdad. Gracias. Gracias por ser judío. Gracias por habitar en esa tierra maravillosa. Gracias por mirarnos a nosotros con ojos de amor y de misericordia. Y gracias por elegirnos. Muchas gracias, Señor. No alcanzamos a dimensionar esa obra tan grande que tú has hecho. Espíritu Santo, muchas gracias por enseñarnos, guiarnos en cada instante de nuestra vida. Y por hoy, por enseñarnos estas verdades. Muchas gracias, Espíritu Santo. Ahora, toca a cada persona allí donde está. Yo te pongo a un primo, Ismael, en tus manos, Espíritu Santo, en esta tarde. Te pongo a un primo maravilloso que solo tú conoces, de mi familia, de mi parentela, de mi casa, en tus manos.
Y yo te pido, Señor, que lo abraces profundamente allí donde se encuentra hospitalizado. Y que tú lo levantes, Espíritu Santo, y que lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y si ya ha llegado su hora, abrázalo y llévatelo con una convicción firme en ti, Señor. Pero si no ha llegado su hora y todavía tú lo necesitas para un milagro poderoso dentro de esta familia, para mostrarnos que tú existes y eres real, entonces déjalo, Señor, pero déjalo sano. Gracias, Padre. También te pongo la vida de mi sobrino John en tus manos y te pido que lo levantes. Él te ama con todo su corazón y te pido, Señor, que en esta tarde seas tú colocando tu mano poderosa sobre su cuerpo y que sea levantado de allí, de su cama donde se encuentra en estos momentos, Señor. El enemigo ha querido cortarle las alas, pero tú tienes propósito con él. Levántalo en victoria, Señor. Yo ministro desde aquí la sanidad física, sanidad espiritual, en todo sentido, desde la cabeza hasta los pies. Espíritu Santo, toma tú ese lugar, esa vida, y úngela con aceite fresco. Y úngela para levantarlo, donde el enemigo ha querido traer enfermedad y quebranto de salud. Levántalo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hacer esa obra maravillosa. Lo que ahorita decía yo, Señor, ¿cuántas personas están siendo tocadas este mismo día por tu mano poderosa? Por el fuego, el mismo fuego que derramaste en el Pentecostés. ¿Cuántas personas están allí levantadas porque tú lo hiciste este mismo día? Así te pido por estas dos personas de mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Y cualquier otro enfermo que haya y esté mirando este en vivo o que lo esté mirando en los días siguientes, derrama una unción fresca sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre y exalto tu nombre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz, el shalom de Dios venga sobre tu casa y sobre tu vida. El Señor bendiga la artesa de amasar, bendiga las alacenas de tu casa y que tengas una bendición apretada, remecida y rebosante. Y que lo que no pudiste hacer el año 2023, este año se empiecen a dar todas las cosas. Que las puertas estén abiertas de par en par para que empieces a recibir todo lo que el Señor tiene listo y preparado para tu vida. Muchas bendiciones. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Y si tú crees que este video le sirve a otra persona, entonces reenvíalo las veces que sean necesarias. Reenvíalo para que cada persona pueda ser levantada también bajo la potencia y el poder del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, queridos. Continuaremos el día de mañana con la venida del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Bendiciones.